El día 18, jueves, la próxima semana, se celebran las elecciones a la Federación Gallega de Fútbol. Todo apunta que hay un empate técnico. Los dos candidatos, José García Leñares y Rafael Louzán, dicen a priori que son ganadores. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que más que unas elecciones a la Federación Gallega de Fútbol, son unas elecciones políticas, porque el señor García Leñares es alcalde de Cerceda y el señor Louzán es el presidente de la Diputación de Pontevedra. Hoy con nosotros tenemos al que fue presidente y ahora candidato, José García Leñares. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Elecciones políticas o elecciones futboleras? No, yo creo que son elecciones deportivas y esperemos que así sea el comportamiento. Se da la circunstancia, supongo que casual, la mía ya era, de que los dos militamos en partidos políticos diferentes, pero él está al frente de una diputación provincial y yo estoy al frente de un ayuntamiento de menos de 6.000 habitantes, por lo tanto creo que la comparación es un poco excesiva. Se me ocurre, por ejemplo, que sería Andorra con España, ¿no? También está situado, si hubiera unas elecciones y votan los de España y votan los de Andorra, a ver quién ganaría, ¿no? O sea, es un tema desigual, se da esa circunstancia política, pero que yo no, desde luego yo intenté por todos los medios que mi partido no participara de este tema. También sé que el PP como tal partido no participó. Otra cuestión es que mucha gente, muchos afiliados o cargos, más que afiliados, cargos del Partido Popular, sí participaron, pero será por su amistad personal con el candidato. No, como partido estoy totalmente convencido de que no actuaron. Pero no se puede sustraer que es norte-sur. PP, bueno, pero eso es una circunstancia. Supongo que el señor Louzán viviría siempre en el sur y yo viví siempre en el norte, pero no. Él intentó fomentar, aunque ahora lo desmienta, intentó fomentar esa división norte-sur. Yo recuerdo que en aquel momento, incluso el otro posible candidato, Juan Vázquez, salió diciendo que no, y yo ya había salido diciendo que no hay ese tema en el mundo del deporte, aunque a Rafael le interesaba en su momento. Ahora ya parece que no, porque también quiere conseguir votos del norte, pero en aquel momento le interesaba decir que existía ese duelo norte-sur, pero que no es cierto, y espero además, y por el bien del fútbol, que no exista nunca. O sea, que no está fracturado el fútbol gallego. En ningún momento. Es que eso que están diciendo, que hay un distanciamiento de árbitros, entrenadores, es totalmente ficticio. Y me puedo remitir a algo concreto. En todas las asambleas se aprobó todo prácticamente por unanimidad. No sé si un voto en contra en alguna, uno o dos, no más. Y en las dos últimas, que fueron en agosto y en septiembre, en la de septiembre 3 abstenciones, todo lo demás a favor, y 3 abstenciones propiciadas por el que después fue precandidato, Juan Vázquez. En aquel momento todavía directivo. En la anterior, en la de agosto, todo por unanimidad, todos los asuntos por unanimidad. Por lo tanto, me pregunto cuál es la fractura que hay, dónde está esa fractura, que me la digan, yo no la conozco. Pero el aparato de partido está funcionando. Usted dice que no tiene conocimiento, pero fíjese, le hicieron una pregunta al presidente de la Xunta, el Partido Socialista, donde vamos a ver, si en determinada diputación provincial, en este caso Pontevedra, por ejemplo el otro día que se aprueban los presupuestos, que hay unas partidas económicas, si durante toda esta campaña electoral se está diciendo el presidente de la Diputación de Pontevedra, eso sale en la prensa, en los medios, se reúne hoy con el fútbol femenino para conocer sus problemas. Al día siguiente todavía no se estaba abierto el periodo de presentación de asambleístas, se presentan 10 clubs en la federación para ser asambleístas. Entonces yo me pregunto, ¿esa reunión fue para conocer los problemas o fue preelectoral? Evidentemente pudo también conocer los problemas, pero es una reunión preelectoral clara, si no al día siguiente no se van a presentar. Si al día siguiente se vuelve a convocar otra reunión en Pontevedra, al día siguiente en Vigo, y en esas reuniones se hace con los equipos de categorías de base y equipos femeninos, se inventa, vamos, en buena lid, no estoy en contra de eso, una nueva Copa Diputación para los niños y tal. Si se están haciendo un montón de actuaciones, llamando a todos los clubs a la Diputación, hombre, creo que es normal que algún partido de la oposición, fuera cual fuera, que diga algo en ese sentido. No parece muy normal que estés llamando en plena campaña reuniones con todos los clubes para conocer qué necesidades tienen. Hombre, las necesidades del fútbol ya las sabemos y quiero pensar que el presidente de la Diputación de Pontevedra ya las conocía de antes, pero bueno, aprovecho ese momento. Entonces, que alguien te pregunte creo que no es nada raro, pero a nivel de clubes anduvo alguien por ahí de mi parte, desde luego estoy totalmente convencido de que no. Para cerrar ya este capítulo, yo le voy a decir, por ejemplo, que en Lugo y en Vigo
gente de su partido ha tenido contactos con... Pues lo habrán hecho a título personal. Yo no tengo ningún conocimiento de Vigo, ninguno, de que se haya hecho. ¿Y de Lugo? Y de Lugo sí tengo conocimiento, me llamó un club diciendo que una persona de Diputación había hablado con ella. Una persona, yo tengo conocimiento de un club, no voy a decir si hubo más o no. En todo caso, a quien fuera le agradezco que lo hayan hecho, aunque no me lo hayan dicho. Bueno, usted se presenta otra vez. ¿Qué es lo...? Vamos a hablar del tema meramente electoral a la presidencia de la Federación Gallega de Fútbol, porque parece que estamos hablando de otro tipo de elección. ¿Qué es lo que usted no cumplió? Yo puedo decir de todo, de lo que había prometido. De todo lo que había prometido, efectivamente, cumplí todo menos una cosa, que es la relación de puestos de trabajo, la RPT famosa, que la hice, pero que es obligatoria en una institución pública, pero la federación es privada, por lo tanto no es obligatoria. ¿Por qué hice esa relación de puestos de trabajo? A fin de cuentas, una relación de puestos de trabajo define un poco las funciones de cada uno, pero sobre todo fija los salarios. Es evidente que los salarios en la federación están fuera del mundo real de ahora mismo. No voy a decir que muy fuera, pero algunos concretos sí, están muy por encima de lo que deberían estar. Entonces yo intenté racionalizar eso. Tengo ese documento, tuve 2 reuniones con todos los empleados intentando llegar a un acuerdo, llegué a un acuerdo con varios, pero con algunos, lógicamente, con los que tienen los salarios más altos, pues no pude llegar a un acuerdo y por lo tanto, ese es lo único, pero es algo que yo dije que iba a hacer y lo hice. No dije que lo iba a aplicar, que sabía que no se podía si no llegaba a un acuerdo. Es algo que queda para la próxima, no aplicarlo como tal, porque eso ya sé que es imposible, porque si alguien que gana 70.000 euros de repente le dicen que baja a 30, obviamente no va a aceptar, es imposible. Entonces, hay algunas fórmulas posibles que me propusieron, que fuera un reparto proporcional al salario, lo cual sigue siendo injusto. Puede ser también hacer una parte, mantener una cantidad de salario, ir congelando la otra y disminuyendo en base a años, para que... Pero bueno, cualquiera no es ninguna solución buena, como sería una RPT. Pero ya digo, no hubo consenso. Es lo único que me quedó sin hacer de lo prometido, pero también es cierto que hice muchas cosas que no había prometido. Despide a un trabajador y le cuesta a la federación 160.000 euros. Vamos a ver, ese trabajador es uno de los que no acepta ningún tipo de rebaja. Costaba, como no voy a decir el nombre, sí voy a decir el salario, eran 48.000 euros más la seguridad social, un 32% de seguridad social, o sea, salía por unos 65.000 euros. Entonces, plantea que él no quiere de ninguna forma, bajo ningún pretexto, va a aceptar ninguna rebaja. Digo, bueno, pues entonces, bien, ya veremos qué decisión adopto, y adoptó la decisión, no solo por eso, sino porque era un personal innecesario. Antes lo había hecho, que eso no se menciona, ya había despedido otro trabajador, con total acuerdo entre las dos partes, que era el último que había entrado, y después llega este caso. Y en este caso, claro, cuando despides a un trabajador, lo despides, evidentemente crees que tienes motivos para despedirlo. Llegas al juzgado y la magistrada te dice si quieres un acuerdo. El trabajador dice que sí, no voy a decir yo que no, sino creo que ya estaríamos castigados. Entonces salimos, hablo con la abogada y valoramos. Se había despedido, creo recordar, en marzo, el juicio fue en septiembre. Después, entonces valoro esa cantidad, porque a fin de cuentas un despido puede ser procedente, improcedente y nulo. Lógicamente el trabajador intenta que sea nulo, si no improcedente. Y lo que le pagamos fue la cantidad, porque ante la duda, que en el juzgado yo sé bastante bien lo que es un juzgado y sé bastante bien los derechos de los trabajadores y hasta dónde llega, y entonces opto por pagar como despido improcedente ante el temor de que pudiera ser nulo, que nunca lo sabes, y teniendo en cuenta que la diferencia de salarios eran ya 20 y tantos mil euros, ya iban vencidos, si fuera nulo o improcedente habría que volver a pagarlos, un plan de pensiones que faltaba un mes eran otros 20 y tantos mil euros, y como no iba a contratar nadie para sustituir a ese trabajador, que no contraté a nadie, en un año, más ese dinero que había, estaba liquidado. Entonces acepto eso. No quiere decir que yo estuviera de acuerdo con eso, pero en un juzgado, yo digo, puede ser lo que sea, entonces acepté esa condición, nada más. Pero pago eso ante el temor de que pueda ser nulo. 160 más otros 10.000 euros después, ¿no? No, vamos a ver, era la única duda de eso, que se le dio mucho tal, no hubo nada, simplemente era el tema de si eran brutos netos y lo que había que descontar a la seguridad social. La liquidación fueron, creo que 165, además, quiero recordar, aunque estoy hablando de un tema de hace unos 2 años, creo que 165 justo, y fue lo que le pagó, no ganó más. La única duda es si pagaban a Hacienda o al trabajador, nada más.
Pero usted prometió, si mal no recuerdo, que los árbitros lo elegiría el propio colectivo. Sí, es cierto que lo prometí. Y también es cierto, lo que voy a decir ahora, en la primera, precisamente cuando tomó posesión Sánchez, bueno, cuando tomó posesión el señor Muiño, el nuevo presidente, vino Sánchez Herminio. Y yo, de allí, en el discurso que dimos ese día, allí dije que mi intención era que ya el próximo presidente fuera elegido así. En ese momento, Sánchez Herminio me dijo: presidente, yo te recomiendo que no lo hagas eso nunca. Incluso el señor Pepín, que era el presidente del Colegio Gallego en ese momento también, y yo también te recomiendo que hagas lo mismo. Entonces después vi lo que había. Una cosa es cuando hablas en campaña, que es tu idea, y otra cosa es después cuando... Porque a mí me habían dicho, por ejemplo, que en Cataluña ya era así. Y me lo había dicho un árbitro, y no es. En ningún sitio que yo conozca se hace por ese procedimiento. Lo que le dimos es un tinte algo más democrático, de hacernos una propuesta que el presidente elegirá. Pero hay que tener en cuenta que, igual que, por ejemplo, en los entrenadores no sería un problema, el colectivo arbitral te puede paralizar una competición. Si el presidente lo eligen ellos y es libre totalmente, independiente totalmente del estamento federativo, lógicamente lo que tiene que luchar es por los derechos de sus asociados. Entonces, es un contrapoder de la federación. Entonces, yo estoy de acuerdo, llegar al límite más democrático que se puede, estoy totalmente de acuerdo. A mí, ¿qué interés tengo yo en nombrar un presidente del Colegio de Árbitros? Pero tiene que ser una persona que dialogue con las dos partes, no que se posicione totalmente de un lado, porque si no sería imposible. Y ya digo, cuando no se hace en ninguna de las autonomías españolas, que son 19, ni conozco ningún sitio de Europa, conozco muchos, tampoco los conozco todos, donde no se hace así. Por lo tanto, algo hay que aprender de los demás, y aunque uno prometa una cosa, después a lo mejor no puede cumplirla exactamente. Sí le dimos un tinte más democrático de lo que tenía hasta ahora. Es obvio que un presidente con tanta responsabilidad, como usted acaba de decir, debe tener una asignación mensual. En este caso, el presidente del Comité Territorial Gallego de Árbitros no tiene asignación fija, pero sí pasa dietas desde su casa al comité. Y usted sabe que hemos denunciado por activa y pasiva que había pasado más dietas que días tiene el mes, por ejemplo, y más kilómetros que Willy Ford. Pero vamos a ver, eso es perfecto. A mí, si alguien me demuestra que las pasa sin tenerlas, sería el primero que, por decirlo así en términos vulgares, que le cortara la cabeza. Ahora, mientras yo no sepa eso, no. Es cierto que puede pasar más que... Pero es que es totalmente factible. Es que si voy por la mañana y voy por la tarde, son 2 dietas. Si un día voy a Gijón y ese mismo día, por la noche, voy a, por decir algo, a Castilla-La Mancha, pues también son 2, son diferentes. Entonces, es perfectamente factible que eso sea cierto. A mí nunca nadie me demostró que fuera incierto. Por lo tanto, tengo plena confianza en él. Es cierto que yo hablé con él de este tema y nada más. Mientras no tenga yo constancia de que me las pasa sin haberlas, no hay ningún problema. Estadio Sport hizo una encuesta y no es bastante cuestionado dentro del colectivo arbitral. Bueno, yo me pregunto qué persona en estos tiempos no es cuestionada. Todos tenemos amigos y enemigos en todos lados, pero vamos a ver, el presidente del Colegio de Árbitros es una persona de la confianza del presidente. Si también la tiene de los colegiados, mucho mejor, pero representa al presidente en la federación. Yo si tengo algún problema, igual que después el presidente pone sus delegados, si tengo algún problema arbitral, llamo al presidente, no llamo a ningún otro delegado, ni llamo al colegiado que pudo teóricamente haber cometido un fallo. Por lo tanto, él es el responsable del arbitraje y como tal tiene que tener todas las facultades. Y al ejercer las facultades a veces tiene algún problema con alguno, pero yo creo que hoy por hoy no veo esa hombre, salvo el tema de Orense, no veo esa cuestión, porque se vio perfectamente en la elección de asambleístas, ahora creo que se vio perfectamente que no debía estar muy cuestionado. El tema de Orense, hábleme del tema de Orense. Bien, yo mantuve muchas veces que yo en Orense no hice nada, efectivamente se cambió el delegado de Orense a los 2 años, como se cambió en Lugo, como se cambió en Coruña, como se cambió. No se hizo nada diferente en Orense, lo que pasa es que los de Orense pues querían el anterior delegado a toda costa, que curiosamente pues habíamos sido compañeros de estudios conmigo, o sea, yo también tendría interés en que siguiera, pero si lo que te dije antes, si yo tengo un problema, llamo al presidente, el presidente, por lo tanto, tiene que tener todas las facultades para nombrar a quien sea. Como no se hizo nada diferente, yo lo único que hice después, que me pidieron alguna vez por activa y por pasiva reuniones, y yo le dije, las reuniones las tenéis que tener, primero con el delegado que tenéis, la segunda con el presidente del Colegio de Árbitros. Si eso no se soluciona, estoy yo, pero yo estoy... Si te ponen la actitud, no sé si mantienen una huelga sin sentido,
sin ningún sentido, porque no se había hecho nada raro, independientemente de que en un discurso uno pueda estar más afortunado o menos afortunado, que eso se puede dar, y se puede dar a cualquiera, pero eso es pedir disculpas y nada más. Porque la cosa no pasó a mayores. Ahora, si están haciendo huelga allí mismo, si no se presentan a pitar los partidos, si están boicoteando con informes médicos de mil maneras, yo bajo esa presión no lo recibo. Y yo le dije, si ponéis la actitud y volvéis a la normalidad, estamos dispuestos a hablar y a negociar lo que sea. Pero una vez puesta la actitud, de otra forma no. Y nada más, es todo lo que hubo. Hay una sentencia también, creo que no por agresiones, pero sí por malos tratos, ¿no? Por decir así de alguna manera. Sí, creo que algún follón hubo pero claro, ahora creo que ya hay un bando y un trozo de otro, pero en aquel momento había dos bandos, claramente. Entonces, pues bueno, sé que hubo problemas. Yo me ofrecí varias veces, porque incluso hubo alguna instancia desde algún órgano de la Xunta de Galicia me pidieron ese tema, y yo dije lo mismo: si te ponen su actitud, yo me reúno con ellos cuando quieran y negocio con ellos cualquier cosa. Negocio, negociar no significa llegar a acuerdos. Ahora, bajo esa presión, no. Y esa presión después llevó, bueno, a que había dos bandos muy enfrentados, y sé que hubo algún problema, efectivamente, que llegó al juzgado. Y nada más. Creo que a partir de ahí se alcanzó una normalidad total, aunque varios de ellos no pitaron, pero yo creo que también hubo elecciones ahora y se vio el respaldo que tenía un bando y el respaldo que tenía el otro. Si sale elegido, ¿va a mantener al presidente o va a haber cambios dentro del arbitraje? Yo de momento no ofrecí ningún cargo a nadie. Yo estoy en funciones, igual que todos los cargos que están en la Federación ahora mismo están en funciones. Por lo tanto, primero me voy a preocupar de salir yo elegido, y después diré, tanto en los árbitros como en los demás, quién está y quién no está. No hice ninguna valoración, y lo tengo que decir en estos momentos no valoro esa posibilidad ni de cambiar ni de no cambiar. No valoro ninguna. Valoro que el 18 se elija un presidente, y a partir de ahí ya diremos lo que hay que decir. Lo que sí digo, a diferencia de otros, porque ya llamó a alguno a los árbitros de Coruña diciendo que era el nuevo presidente del Colegio de Árbitros sin haber elecciones, y yo no prometí un solo cargo en Galicia a nadie. Bueno, ni Galicia fuera, lógicamente, ya no lo puedo proponer. A diferencia de otros que ofrecen cargos de relevancia en Madrid, directivos, si sale el señor Louzán, tendrá que modificar los estatutos y poner 200, porque menos de eso no ofrecieron. Yo no ofrecí ninguno, y por lo tanto tampoco voy a decir quién va a estar después. El talón de Aquiles de la Federación, vamos, es la mutualidad. Explíqueme cómo está el tema de la mutualidad, con juicios, Hace poco creo que se celebró un juicio, ¿no? Vamos a ver, sobre la mutualidad podríamos estar hablando un día entero. No es un problema de la Federación. La Federación es totalmente independiente de la mutualidad. Solo que la mutualidad, por estatutos, tiene 3 miembros de su consejo rector, que son 3, que es el presidente, el secretario, el presidente, el tesorero y un vocal, son miembros natos de la mutualidad. Pero yo no tendría por qué ser el presidente de la mutualidad. Hay 13 personas que eligen un presidente, y se puede elegir cualquiera. Bien, yo llego y hay una deuda de 750.000 euros, que tengo que pedir un préstamo en Madrid a la Federación, porque lógicamente a la mutualidad no se lo dan, a una sociedad en pérdida nadie da dinero, y menos en estos años de crisis. Y de la Federación se lo dejo a la mutualidad, y bien, solucione ese problema. Para que esa deuda no pudiera crecer, contrato una compañía aseguradora que corre el riesgo. Lógicamente es un contrato a riesgo y ventura. Esa compañía pierde dinero. Volvemos a hacerlo en la temporada siguiente. Vuelve a perder, pero estamos hablando no de perder 100 ni 200, de perder más de 2 millones de euros. Y llegó, el año pasado, Zurich concretamente, que pierde 2.700.000 euros. Lógicamente cada año nos va subiendo la prima, y al mismo tiempo tenemos muy pocas ofertas. El año pasado ya tuvimos, en esta última temporada, una sola. Y al final apareció una en el último momento y la adjudicamos, que era Deslas, y la adjudicamos el servicio. Entonces, pero al más barato, con una diferencia pequeña, pero al más barato, 3 euros. Pero claro, 3 euros que hay que multiplicar por 27.000. Bien. ¿Qué sucede? Que Aderlas, con 260.000 asegurados en Galicia, no logra llegar a un acuerdo, salvo en la provincia de Pontevedra, que es así, lo solucionó desde el principio, pero en las demás provincias no llega a un acuerdo con los hospitales. Los hospitales de Galicia fueron una red que se llama OSGAL,
que de alguna forma ya nos presiona para que no contratemos con Adeslas, porque Adeslas es evidente que con 260.000 asegurados tiene mucha fuerza, y entonces no les interesaba una compañía fuerte para pactar un precio más alto. Bien, como Adeslas no nos puede solucionar el problema, pese a que tenemos la póliza firmada, pues nos damos una tregua para que Adeslas pueda llegar a un acuerdo y asumimos nosotros directamente, con cargo a Adeslas, pero directamente, ese riesgo, por decirlo de alguna forma, con los centros sanitarios. Bien, creo, si no recuerdo mal, tuvimos una reunión en octubre, me parece, creo recordar que el 18, ahora ya tengo la duda si fue septiembre o octubre, tenemos una reunión con los centros en Coruña. En esa reunión quedamos en que nos harían llegar unas tarifas de referencia y un protocolo único de actuación para Galicia, que me pareció bien. Pero en vez de eso, lo que hacen es un contrato con 1000 condiciones, y tiene 4 condiciones sumamente abusivas. Por ejemplo, todos los centros de AOSGAL se pueden adherir a ese convenio. O sea, no es la federación que dice qué centros tiene, no, lo dice AOSGAL. Con el riesgo, por ejemplo, en Coruña, que hay varios centros, o en Vigo, bueno, en Vigo no había este problema, porque ya estaba solucionado el tema, pero en Lugo, por ejemplo, hay 2 de estos hospitales, en Coruña 3 o 4, y nosotros a lo mejor nos interesa más un centro solo, porque si hay 3 o 4, determinados jugadores pues van a 1, 2 o 3 y 4, y hay que pagar 140 euros en cada uno, solamente por entrar. Entonces, son ellos los que dicen qué centros van a entrar, no lo dice la federación. Y ellos son libres de adherirse o no. O sea, ya es muy limitativo para la mutualidad. Segundo, si se quiere adherir a algún centro que no pertenezca a AOSGAL, las condiciones las fija AOSGAL. Tercero, si queremos, hay un enfermo leve, que sea un simple golpe pequeño, tal, que lo podemos mandar a un ambulatorio o una clínica de fisioterapia, tampoco puede ser. Tiene que pasar primero por el centro privado determinado, porque así nos cobran los 140 euros, y tampoco. Y la última, y la más abusiva, es que ese contrato tiene efectos a terceros. O sea, firmamos a AOSGAL y la mutualidad, pero ese contrato obliga a terceros. En la práctica es una subrogación de contrato. Si nosotros cedemos ese contrato a una compañía determinada aseguradora, ya las tarifas son esas que pone ahí. Que yo no digo que las tarifas sean injustas, yo no lo sé, no sé valorar eso. Pero lo que sí sé es que no las podemos pagar. Supondrían ni más ni menos que pasar de 1,5 millones que habíamos pagado el año anterior a 4,5 millones. Es multiplicar por 3, ni más ni menos. Entonces, yo me pregunto, yo entendería incluso a algún jugador, lo que no entiendo es a algún club que protesta. Porque vamos a ver, ¿qué quieren? ¿Multiplicar por 3? Porque si quieren, no hay ningún problema. Y yo no puedo firmar ese acuerdo, porque si lo firmo, ¿cómo pago ese contrato? ¿Cómo paso? Cobrándolo a los clubs. La cuota multiplicada por 3, no hay otra fórmula. Bien, ellos nos dejan, y entonces tenemos que asumir con Adeslas el contrato que tenemos y se cambia de hospitales. Eso evidentemente es un problema. En medio de una temporada, cambiar de médico, cambiar de hospital, y son hospitales más pequeños en general. Y por lo tanto tampoco tienen los mismos medios que tenían los anteriores. Hacen el boicot total de que no quieren operar, porque lo demás más o menos estaba solucionado. Ahora ya sí, ahora ya operan todos, con el precio de la seguridad social, lo cual yo no tengo nada que decir, porque eso lo tiene que asumir Adeslas. No parece muy de recibo que tenga que ser lo mismo, pero bueno, vale, es discutible. Nos hicieron la vida imposible para que contratáramos, nos hicieron la vida... Decir, perdón, ¿sí? Es que parece que hubo unos días, 2 días antes de firmar, acusaciones por un lado y por el otro. Es que yo no firmo. A mí un día, creo, yo sé que venía de Ferrol, creo que era el día 7 de octubre a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, y me llaman y me dicen, o firmas esto o lo damos a los medios esta noche y te dejamos a las 12 de la noche, dejamos de asistir a los juegos. Esto me lo dicen a las 7 de la tarde. ¿Pero quién se lo dice? Marta Taboada, que es la gerente de los hospitales. Le pido que por favor, no le había pedido nunca un favor, le pido que por favor me dé 15 días, porque por un lado tendría que rescindir con Adeslas. Si yo firmo con ellos directamente, tengo que rescindir con Adeslas, no voy a pagar por un lado y por el otro. Segundo, yo no tengo ese dinero. Entonces, dame 15 días para solucionar este problema. No me da nada. Me dice que al día, o firma como mucho al día siguiente. Le digo al día siguiente a las 7 de la tarde, porque lógicamente quería tener algún tiempo para moverme, y me dice que de ninguna manera. A las 11 de la mañana
digo que a las 11 de la mañana es imposible y entonces a la 1:30 quedo final. Evidentemente esa mañana hago mis gestiones, hago un documento, 2 folios me parece, reflejando un poco la historia, porque yo no había quedado en que me hicieran un documento de compromiso, habíamos quedado tarifas de referencia para negociar nosotros directamente o la propia compañía aseguradora que fuera. No había quedado en otra cosa. Y entonces yo digo, si estamos pagando las facturas, ¿cuál es vuestro problema? No, es que los centros están muy enfadados. Entonces no me dan ninguna opción, ninguna. Es más, incluso cuando nos dejan, que tienen 2 días después que tienen ellos una reunión en Santiago, ni siquiera se dignaron a comunicarnos que nos dejaban el lunes o el martes. Nos dejaron el lunes y nos lo comunicaron el lunes por la mañana, el mismo día que nos dejan. O sea que la actitud, al menos de ella, quiero pensar que de los demás centros no sería así, pues la verdad es que me parece que deja bastante que desear. Por lo menos deberían habernos comunicado cuando adoptaron el acuerdo, que fue el viernes. Bien, entonces no quedó más remedio, hubo que hacer esto necesariamente, es un problema, porque algunos dicen, no, es que parece que priva más el tema económico que el sanitario. Sí, es que van muy unidos, pero es que yo para tener esto también tengo que tener esto. Si no tengo esto, lógicamente no puedo tener lo otro. Yo creo que los problemas ahora se van solucionando. También es cierto que esto, por ejemplo, en Pontevedra, lógicamente ningún problema, ya estaba solucionado desde el principio. En Ferrol funciona mejor que antes, y me lo dicen además. En Lugo, peor que antes, porque los centros no tenían todos los medios para atender. En Coruña se fueron solucionando también, pero inicialmente tampoco. Y ahora mismo el problema está solucionado. ¿Hay problemas en la mutua? Sí, los había antes también, y son los que hay. Hace creo que 15 días o 20 días hubo una demanda por falta de pago a Aegon o algo parecido, ¿no? Vamos a ver. Porque lo que está circulando por ahí es eso. Sí, incluso habla de la ruina de la mutualidad, de la ruina de la federación, cuando no afecta nada. Vamos a ver. En primer lugar, Aegon, temporada 12-13, nos demanda porque 2 plazos que nosotros sí pagamos, pero que la compañía de intermediación no les pagó a ellos, y nos reclama ese dinero, más no reclama, claro, perdieron mucho dinero y quieren recuperarlo de alguna forma, y nos reclama que el seguro también de los niños de 6 a 16 años, a 33 euros, 31.500 niños, nos reclama ese dinero, en torno a 900 y algo mil euros. Aparte de lo que no cobró, entendemos que es razonable que no lo reclame. Bien, ¿por qué no reclaman cómo íbamos a hacerle nosotros, que además en la póliza no lo pone, cómo íbamos a asegurar los niños, esos niños de 6 a 16, si lo paga la Xunta, están dentro del programa SOADE, que le vamos a hacer un doble seguro? ¿Con qué sentido? No tiene ningún sentido. Por cierto, cuando el señor Luzán habla de las mutuas, no hay más que una, y habla de los cativos tienen la misma seguridad, o sea, el mismo seguro, en los 5 últimos años, el mismo. Ya lo tenían antes de estar yo y siguen teniendo el mismo. Ningún problema en los cativos que él dice. O sea, que no confunda. Los mayores, que es de los que estamos hablando. Bien, por un lado esos 2 pagos y por el otro lado esos 900 y pico mil que no reclama en función de que perdieron mucho dinero y tienen que recuperarlo de alguna forma. Nosotros, si no los tenemos asegurados, obviamente no los vamos a pagar, por lo menos voluntariamente. Entonces hay una demanda. Una demanda no es una deuda, como dice el señor Luzán, y lo debe saber bien. Que nos demande no significa deuda. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros tenemos un proceso penal con el corredor, que por cierto aceptó que efectivamente había recibido el dinero, daría igual que teníamos el justificante, que lo cobró él y que no lo pagó, tenemos un proceso penal. El proceso penal paraliza esa demanda, que es contenciosa. Entonces, está parado el contencioso mientras no salga el penal. ¿Qué sucede en el mes de octubre? Cuando yo digo, si firmo este contrato con Ausgal, es la ruina de la mutualidad, se amparan eso y diré, cuidado, que pueden estar en la ruina, y entonces que le embarguen las cuentas, pues si quedan en la ruina, para hacerle frente después a la demanda nuestra cuando salga, si es que la ganamos. Creo que de 1.200.000. Bueno, es 1.297.000, pero ahí está incluido ese dinero que nosotros pagamos, que son 400.000 euros en números redondos, que nosotros pagamos al corredor y que ellos no cobraron. Pues eso es justo que lo reclaman. De alguna forma, alguien se lo tendrá que pagar, o el corredor o a nosotros. Bien, el resto es de los pequeños, que son 900 y algo mil euros. Entonces, que sale muy fácil de multiplicar 31.000, creo que son 31.500 por 33. Es lo que nos reclaman y que es totalmente injusto y que yo espero que pierdan. A todo esto quiero aclarar, también para la tranquilidad del señor Luzán, fundamentalmente del fútbol gallego, pero parece que está muy nervioso con ese tema. Primero, la Federación no debe nada.
Segundo, la mutualidad, que es este caso, ya ganamos la Vistais, ya no aceptaron las medidas cautelares que proponían, porque también quiero decir a todos, si esa demanda prospera, porque la demanda puede prosperar, no aceptaron de momento las medidas cautelares, pero la demanda está en stand-by. Si prospera, que creo que tenemos el 99,99 de que no, si no le cobramos a los niños y los tiene asegurado la Xunta, ¿qué sentido tendría que nosotros los tengamos asegurados? Vamos, que sería del género bobo. Bien, si prospera la mutualidad gallega, que no la española, porque quien tendría que responder es la española, nosotros somos una sucursal, pero en este caso la mutualidad gallega tiene el dinero suficiente para pagar el día que haya esa demanda, si es que la perdemos, y al que quiera se lo demuestro, con el dinero en caja, con el convenio que nos debe la Xunta de ese seguro precisamente, con unos embargos que nos hicieron de otras mutualidades, nos sobra dinero, nos sobra. Que es más, yo en aquel momento preveía rebajar la mutualidad, con ese dinero nos daba para rebajar un poquito las cuotas. Al venir la demanda, lo tenemos ahí en stand-by. Pero la mutualidad gallega tiene la solvencia suficiente, y así lo dije en el juicio el otro día en Madrid, por cierto, que para atestiguar de la otra parte va Marta Taboada, ya me dirás que podrá aportar Marta Taboada a la solvencia de la mutualidad. Si es hablar de salud, me parece muy bien, sabrá muchísimo más. De solvencia, de la mutualidad no sabe nada, pero fue a declarar. También le agradezco, entre comillas, ese gesto. Y nada más, por lo tanto, entonces, ya salió la sentencia, no hay medida cautelar, todo adelante, y si el día que se haga la demanda estaba el dinero allí en caja para poder pagar. Pero entonces, ¿por qué se retrasan ecografías, operaciones, resonancias del jugador? Vamos a ver, en ese momento sí, ahora no se está retrasando nada, en ese momento que hay un cambio, que los centros no tienen todavía todo el personal, pues claro que iba justo, aparte que ese tema, vamos a ver, se solicita una resonancia o lo que sea, cualquier prueba médica, tiene que dar el visto bueno nuestro médico, en ese momento lo da nuestro médico, el resto del tiempo lo da la compañía, pero nosotros tenemos un médico, para todo Galicia. Sí, para la compañía, yo estoy hablando de Aegon, tiene un médico concretamente. Pero ahora ya no es... No, pero yo digo en la época... En la época de... Hombre, porque nos quieren poner... retrasando de manera intencionada. Porque claro que es de manera intencionada. Y las compañías, cuando pierden dinero, como cualquier cosa, pues hacen todas las restricciones posibles. Y es más, nosotros también tenemos pequeñas demandas por casos de esos, que incluso nosotros nos hicimos cargo de algunos, que nos parecía muy sangrante, nos hicimos cargo directamente y le reclamamos a la compañía. Pero bueno, saldrá o no saldrá, no sé lo que pasará con esas demandas. Pero eso lo hacen todas las compañías cuando pierden dinero. Si lo ganan, se abren un poco más la mano, y si lo pierden, estoy hablando que cualquier compañía, y no lo digo, no me jacto de ello, que ojalá hubieran ganado, perdieron más de 2 millones, la primera no, un poco menos, pero todas las demás perdieron más de 2 millones de euros. Concretamente, Aegon perdió 2,5 millones. Esta Zurich 2.700.000. Hay que entender también su posición. Ya cambiando de tema, se le está criticando mucho porque usted quiere hacer un macroedificio con no sé cuántos campos en castellano, una copia de Las Rozas en la Coruña. Vamos a ver, hombre, cualquiera que conozca Las Rozas, yo le llamé siempre mini Las Rozas. Las Rozas tiene un edificio enorme, tiene un hotel y tiene 4 o 5 campos de fútbol. Nosotros hicimos un convenio con Coruña. Vamos a ver, primero llegamos a la necesidad, y eso lo dije ya en campaña electoral, de que había que hacer un nuevo edificio. El señor Louzán también, porque lo dijo él, que no había cambiado nada la federación en 25 años, y es cierto, yo estoy totalmente, pero precisamente lo que queremos es cambiar. Si además unificamos el fútbol sala, como hicimos, necesitamos más espacio. Hoy la mutualidad está en un sitio, la federación en otro, los árbitros en otro, la federación de fútbol sala en otro. Entonces, tenemos que hacer un edificio digno, no lujoso, pero digno. Ahora mismo debemos estar ocupando del orden de 1.000 metros cuadrados en Coruña en total, y este edificio, que hablan ahora de una... No, tiene 1.600 metros, tampoco es tan maravilloso. ¿Y por qué hacemos ese edificio? Porque se necesita. Para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de La Coruña, el Ayuntamiento, para cedernos, el solar también nos pide que le hagamos algún campo. Y a nosotros también nos interesaba, la federación pues también debe tener alguna instalación deportiva próxima. Entonces, el acuerdo es, os cedemos terreno para hacer 2 campos, nos los volvéis a dar, y nosotros os cedemos el solar para hacer el edificio.
no es un macroedificio, yo digo, tiene 1.600 metros cuadrados, pero hay que pensar que el bajo de los árbitros tiene unos 400 metros, los 2 pisos de la mutualidad tienen otros 200, los 2 pisos de la federación otros 200, y la Federación de Fútbol Sala pues ocupará otros cerca de 200 también en el Viña. Por lo tanto, yo creo que se necesita, y va previsto para que la federación pueda crecer 4 o 5 personas en el futuro, tampoco mucho más. Y ese es el macro, el que algunos intencionadamente denominan macro. Es un edificio totalmente normal, funcional, sin ningún tipo de lujos, pero sí suficiente para albergar todas las instalaciones de la Federación Gallega de Fútbol. No es nada nuevo, si la tienen todos, yo no recibo a nadie en la Federación, salvo un milagro, porque es que me da vergüenza recibir a la gente. No pudimos hacer la votación del otro día, era imposible poder hacerla allí. No se cruzan 3 personas en la escalera. ¿Y quién va a pagar el edificio? Ese tema lo va a pagar toda la Federación Española. Vamos a ver, los 2 pisos de la mutualidad, tanto los de Vigo, que hay otros 2 en Vigo, como los de Coruña, son de la mutualidad española. Los 2 pisos de la Federación Gallega es lo único, son de la Federación Gallega, y el local de árbitros también es de la española. Entonces, ellos nos ceden todos esos edificios, que los venderemos nosotros, figuran con una valoración de tasación de 1.300.000 y algo euros. ¿De dónde sale el resto del dinero? De un préstamo que firmamos con una entidad de Coruña, por 3.200.000 euros, del que todavía no hay nada, o casi nada dispuesto. ¿Ese préstamo cómo se paga? Pues con la asignación que nos da la Federación, es un préstamo a 10 años, con la asignación que nos da la Federación Española, nos aumenta los intereses y la amortización y nosotros pagamos. O sea, a la Federación Gallega no le cuesta nada. Le cuesta, sí, los 2 edificios. No, vamos a ver, va a tener dos pisos que invierte allí, pero es que va a tener un edificio muchísimo más grande. Pero, presidente, digo, señor Liñares, descapitaliza la Federación, porque ha pasado, usted vende 2 pisos, sí, invierte en una concesión por 75 años. No, eso fue la cesión inicial, pero lo que es el solar de la Federación va a ser cedido, iba a decir a perpetuidad, pero por no recordar, para siempre, vamos a decir, para no hacer un símil con los entierros. Por lo tanto, eso va a ser en propiedad, nada de cesión. Entonces, aún así, si hacemos un estudio económico, saldríamos ganando, pero ya digo, el edificio va a ser en propiedad. Y los campos, que iban a ser propiedad de la Federación, van a ser propiedad del Ayuntamiento, pero con la cesión a la Federación en caso de cualquier selección gallega o una escuela de tecnificación deportiva. Por lo tanto, las propiedades quedan. ¿Hay algún problema, no?, del Ayuntamiento? No, inicialmente era una concesión por 75 años, pero eso ya está en trámites de arreglar, pero está acordado y en trámites de arreglarlo. Porque parece que había ahí algo que no, ningún problema. Claro. No, ningún problema. Lo que pasa es que hay que hacer un cambio en el plan general. Yo creo que prácticamente hemos recorrido todo, pero ahora vamos a hablar del futuro. ¿Cuál es su programa? Vamos a ver, a mí, en cuanto a lo que es más visible a nivel del público en la Federación, mi idea es rematar, lógicamente, lo que se está iniciando todavía en Coruña, las obras de Coruña, rematar el campo de fútbol de Coña en Vigo, hacer una nueva delegación en Vigo, ya tenemos solar y proyecto, remodelar la sede central, la sede de Santiago de la Federación Gallega, ya tenemos el proyecto también, teníamos un acuerdo con el Ayuntamiento de Santiago, lo que pasa es que hubo tantos cambios que con el último alcalde todavía no hablamos, con el anterior sí, y ya tenemos el acuerdo, nos cedían 300 metros más en San Lázaro para hacer una sede, porque la sede central va a seguir siendo Santiago, porque queda más cómodo. Después, en Santiago también a cambio de eso, hacíamos un campo de fútbol. Tenemos previsto hacer con Diputación, el campo de Santiago se allí al lado mismo de San Lázaro, en un terreno que ya tiene el Ayuntamiento. En Lugo, en la zona de la universidad, una urbanización nueva que hay allí, en colaboración con Ayuntamiento y Diputación, también hacer un campo. Después, pues no sé si me olvido ahora ya de alguna... bueno, en Orense también, en el campo de fútbol do Couto, que es de la Xunta de Galicia, hay una previsión por parte de la Xunta de ceder a la Diputación de Orense un espacio donde se albergarían allí las distintas federaciones. Yo estoy dispuesto, si nos lo ceden ya, incluso a cometer nosotros las obras directamente. A nivel de obras posiblemente nada más. Después vamos ahora, que ya
prácticamente tenemos finiquitados los préstamos de los locales de los árbitros, Pontevedra, de alguno más que se había pedido un préstamo, vamos a ajustar un poco la tarifa a la baja. No va a ser un tema sustancial, pero si ya no hay que pagar intereses ni amortización, pues podemos bajar un poquito el tema del recibo arbitral. Un nuevo plan competicional. El anterior lo llevó mi vicepresidente, parece que no con mucho éxito, entonces hicimos... Pero usted tuvo 3 vicepresidentes, ¿cuál de los 3? En este caso Juan Vázquez era el que estaba al frente del fútbol base, del fútbol femenino y del fútbol playa. Entonces se hizo un plan competicional inicial, que bueno, se aprobó por la Asamblea, es competencia de la Asamblea. Nosotros hicimos ahora uno nuevo, estamos dando los últimos toques, después lógicamente habrá que informarlo bien, consensuar lo máximo posible y se somete a la Asamblea. Si la Asamblea lo aprueba, bien, y si no lo aprueba, pues mal. Estamos con el programa Novanet también, ya ahora prácticamente ya está totalmente, es el avance más grande que tuvo nunca la Federación a nivel tecnológico. Ya puedes hacer un fichaje desde el extranjero, seguir un partido desde el extranjero, saber los resultados en tiempo real, las alineaciones, los árbitros, todo. Y después algún tema informático. Son proyectos todavía, pero estamos viendo posibilidades, por ejemplo, de repartir tablets a varios equipos, sería experimentalmente unos 60 con un equipo de grabación, y en cualquier partido que estás grabando, si hay una incidencia, puedes, le das hay un botón, por decirlo de alguna forma, y te grabas 15 segundos antes y 15 segundos después, con lo cual eso lo puedes unir ya al acta arbitral, y sobre todo para los equipos pequeños, que no tienen medios para grabar partidos si quieren recurrir, pues es muy importante. También el portal del Federado, ya lo hay en Cataluña, bueno, unos cuantos experimentos informáticos que haremos. Y bueno, alguna cosa más por ahí se me quedará, pero tampoco nada rimbombante. Hay que pensar que el presupuesto es sumamente ajustado. A mí me hace gracia cuando alguien dice, el otro candidato dice que va a hacer 8 campos de fútbol, 4 pabellones cubiertos. A mí me gusta, yo le pediría, ¿y de dónde viene ese dinero? O cuando dicen, es que de la Federación Española no vino ningún dinero, no se presionó. Yo no presiono, yo negocio. De presiones creo que sabe más él. Yo lo que digo es, entonces, porque aparte de eso que hablábamos antes del préstamo de 3.200.000 que va a pagar, de las propiedades que nos ceden, de los 2.667.000 que vienen también de Madrid para los campos de Coruña, de 600.000 euros más que vinieron para el campo de fútbol de Colla, lo debe saber bien porque firmó él el contrato, de 750.000 euros de ese préstamo sin interés que nos hicieron a 4 años con 2 de carencia, estoy hablando de algo más, de 80.000 euros que vinieron para la delegación de Ferrol, que hicimos una delegación nueva y pagamos a medias la gallega y la española, pero vinieron de la española 80.000 euros, esos son algo más de 8.200.000 euros. Por lo tanto, decir que no vino nada es desconocer todo el fútbol gallego, que es, de momento, el señor Louzán lo desconoce todo. Confunde la mutua, la mete en la federación, se cree que hay 2 mutuas. Dice que no vino dinero y ya lo estoy diciendo. Él podrá apelar a que dijo 2005-2013. Hombre, yo estoy desde el 2011. Ves que las obras de aquí salieron en el año 14, entonces las anualidades son 14-15. Pero bueno, son aspectos que él dice, él sabrá por qué lo dice. No es cierto nada, intenta tener una situación catastrófica de la federación. No es cierto, ni hay división, ni hay problemas, ninguno de los problemas que él quiera crear. Obviamente, cada uno es libre de presentarse, de decir lo que quiera hasta un límite, pero la situación real es que la Federación no debe nada y la mutualidad tampoco. Llegamos al día 18, se producen las votaciones. Creo que son 150 asambleístas más uno que se votó el presidente. 150, no, yo no soy asambleísta. ¿Y si hay empate? 75-75. Teóricamente podría darse. Pero no, decide? La mayoría, vamos a ver, es que todo depende. Ahora, si hubiera 3 candidatos, ya no hay que alcanzar 76. Pasarían a una segunda ronda los dos siguientes. Pues yo la verdad lo desconozco, no sé exactamente cómo se decide, pero los asambleístas son 150. En la anterior era distinto, efectivamente el presidente tenía voto, yo ahora no tengo voto. Pero vamos, no va a haber, yo no digo que el tema sea muy ajustado, pero seguro que no son 75-75. Yo le voy a hacer una pregunta. El señor Louzán dice que va a ganar, usted dice que va a ganar. Obviamente cada uno tiene sus cuentas. ¿No teme que alguien le traicione? Bueno, es posible que alguien me traicione a mí y es posible que también alguno traicione al señor Louzán.
pueden darse. Evidentemente los asambleístas son totalmente libres de votar a quien quieran. Ahora, cada uno sabe los asambleístas que puso. Por lo tanto, es como si yo me presento en unas municipales con una lista, saco 10 concejales y después me votan 7. ¿Se puede dar? Sí. ¿Es fácil que se dé? No. ¿Lo está intentando él con mucha fuerza y de muchas maneras? Sí. Yo creo que... lo está intentando. Que me diga que es un santo. Vamos a ver, yo estoy intentando convencer a algunos, es evidente. Los medios no son los mismos los que tiene el que yo. Yo de momento no ofrecí nada a nadie. Y él no puede decir lo mismo. Él a lo mejor lo puede decir, alguno de los suyos no lo puede decir. Pero ¿tiene constancia de lo que está diciendo? Tengo constancia de lo que estoy diciendo. Si no, no lo diría, obviamente, no tendría sentido. Desde muchas cosas, de promesas de cargos, en algunos casos de dinero, de muchas cosas. Y algún jugador joven, precisamente, que es donde más bella hace. Pero bueno, en cualquier caso yo no me voy a quejar, cada uno que haga lo que quiera. Yo soy totalmente libre, no estoy preparado para ganar y perder. Honradamente creo que voy a ganar, pero si pierdo me retiro y no tengo nada más que decir. Muy agradecido al fútbol gallego por haberme dado esa oportunidad de 4 años al frente. Es un cargo bonito, no tanto lo que rodea al tema, pero el cargo en sí es bonito y por lo tanto yo me siento muy honrado y tranquilo. Ahora bien, a día de hoy, ¿creo que tengo ganado? Sí. Que el tiempo juega a favor del otro candidato también es cierto, pero yo lo sabía desde el principio, tampoco me voy a incomodar por eso ahora. Pero lo que llama la atención es que 2 candidatos que son pesos fuertes en el tema político, porque ustedes siempre han quitado mayoría en el ayuntamiento. ¿Qué erótica tiene la presidencia de la Federación Gallega de Fútbol? Porque eso tiene que tener algún tipo de erótica, porque otra cosa no se concibe. Bueno, yo la primera vez que me presenté pues fue por casualidad, igual que me presenté a la alcaldía también por casualidad, no era algo premeditado que yo estuviera viendo. Y ahora yo creo que tengo la obligación moral, después de estar 4 años, de volver a presentarme. Para acabar todas esas cosas, y además me parece que menos de 8 años en un cargo, pues también dicen poco. ¿Por qué se presenta él? Pues yo creo que está buscando una salida. A lo mejor las circunstancias judiciales no le son muy favorables, y antes o después, creo que incluso es un error por su parte, porque desde luego, a mí cualquier cosa que me sale en el fútbol, me pasa a la política, y si me sale en la política, me pasa al fútbol. A él le va a pasar igual, pero a escala mucho más grande que la mía. Por lo tanto, puede, no digo que sea necesariamente, y no le deseo ningún mal en ese sentido, pero si cualquier juez de los muchos que le están investigando, saca alguna cosa y algún juicio ya tiene pendiente, pues el fútbol pagará esas consecuencias de hablar más de la política en el fútbol que del propio fútbol. Pero en todo caso, cada uno es responsable de lo que hace. Y ya para finalizar, ¿es cierto aquello que se dice que la mejor inversión son los delegados territoriales de la Federación Gallega de Fútbol? Pues yo diría que a la vista, por ejemplo, de lo que está pasando en Pontevedra no es cierto. Si invertí algo ahí, lo perdí todo. Por lo tanto, no es cierto siempre, en algunos casos puede ser, pero al final uno puede tener sus influencias por medio de delegado, por medio de amigos, por medio de ti mismo, por lo que sea. Y los delegados son, lógicamente, personas que están allí cerca de los clubes y que pueden tener su influencia. Pero, ya te digo, yo te pongo el ejemplo de Pontevedra. Es evidente cuando mi propio delegado convoca, yo también creo que es un error por parte del señor Louzán, que mi propio delegado convoque un acto en sede no federativa, de alguien que no era candidato, porque el señor Louzán en ese momento no era candidato, y me estoy refiriendo a la presentación en Pontevedra, es que se podría dar una paradoja maravillosa. Lo convoca mi delegado con los propios medios de la delegación, en un parador de turismo. Y si ese acto no se celebra, el responsable es mi delegado. ¿Y quién es el responsable de mi delegado? Yo. Entonces, o sea, yo sería responsable de cualquier cosa que pudiera pasar en el acto de presentación de Rafael Louzán, lo cual tiene miga. Creo que es un gran error por parte de los dos. No me sorprendió, porque conozco a los personajes, y no me sorprendió, pero en todo caso es un error de bulto y un error de mal gusto. Por lo tanto, la inversión ahí, si la hice, es ruinosa. Yo recuerdo, y esto sí que ya es para finalizar, una conversación que hemos mantenido usted y yo, donde hablábamos de los delegados, y me decía que iba a hacer todo lo humanamente, que era justo que cobrase, pero que iba a hacer todo lo humanamente posible para que tuviese una asignación. Y lo que tienen ahora son dietas y kilómetros para no tributar. Y algunos porque están jubilados y se puede entender que es un fraude de Hacienda. No, vamos a ver. Lo que hicimos, el delegado no es un puesto de trabajo permanente.
Va algunos días, no va a otros, y en todo caso por las tardes y noches. Lo que hicimos ahora probablemente haya que modificar con todos estos peligros que tiene ahora el fútbol, de Hacienda, Seguridad Social, toda esta problemática que está ahí encima, que son peligros graves para el fútbol aficionado. Lo que hice en su momento fue, yo miré cuánto nos estaban costando las delegaciones hasta ese momento. Vamos a suponer, no lo recuerdo ahora, pero vamos a suponer que fueran 22.000 euros. Yo cogí 30.000. Bueno, vamos a destinar a esto 30.000, por decir algo. No son 30.000, pero estoy hablando en hipótesis. Bien, pues esos 30.000 los reparto entre las delegaciones proporcional al número de equipos y al número de fichas. E incluso después, donde los resultados son mejores, donde las cuentas estaban todo el día, donde tal, teníamos un premio pequeño. Bueno, pues imagínate ahora una delegación A le corresponden 2.500 euros al mes. Bien, lógicamente hay gastos de teléfono, gastos diversos. Bien, solucionado eso, quedan a lo mejor 900 euros, 800 euros o 1.000 en algún caso. Y eso se reparte. Digamos, a ver, el delegado tiene unas funciones, que es fundamentalmente estar cerca de los clubes, tiene que ir allí, bueno, pues se le paga una dieta y un kilometraje cada vez que se desplazan. Entonces, no es una asignación fija, pero en el año sí. Mes a mes no, un mes puede ser un poco más, otro mes un poco menos. Y eso, evidentemente, se pagaba en kilometraje, porque sí lo hacen, y en dieta, porque hay una dieta establecida, pequeña, 40 euros en algunos casos, 20 en otros. Y me parece que es justo, es resarcir a una persona de sus gastos. ¿Que haya que hacerlo ahora de forma diferente? Pues seguramente, con las normas de ahora mismo, si entran en vigor, bueno, en vigor ya están, aunque no se están aplicando hasta el día 1 de enero. Pero bueno, ese tema se complicó bastante y seguramente habrá que hacerlo así. Pero aquí no miramos si eran jubilados o no eran jubilados, están todos en la misma situación. Señor Ellares, ¿hay algo que quiera usted decir a la persona? No, en todo caso, lo que siempre digo, aunque alguno no me lo crea, yo no estoy aquí ni para hacerme rico, que lógicamente no tengo salario, ni para perpetuarme en el poder, ni por ningún interés particular. Me presento y quiero ganar y deseo ganar. Creo que voy a ganar. Si pierdo no va a pasar nada. Y en todo caso, ya digo, mi agradecimiento al fútbol por haberme soportado en estos últimos 4 años, di todo lo que pude dar, no tuve dedicación al cargo y por lo tanto es cierto que si me podía dedicar a algo más habríamos hecho más. Yo estoy totalmente satisfecho, cumplí lo que dije, ya lo expliqué antes, y lo que digo siempre, que gane el fútbol, que la votación favorezca al que sea, que gane el fútbol. Nada más. Perdón, que no me puedo sustraer a hacerle una pregunta. Si sale elegido presidente el día 18, ¿se va a presentar a las elecciones de alcalde de Cerceda? Si salgo elegido el 18 me voy a presentar, y si no salgo elegido también me voy a presentar. Muchísimas gracias. Yo creo que ya no queda por decir. Y el 18 a la noche sabemos quién es el presidente, si el señor García Leñares o el señor Lozano. Perfectamente.